del Código de Trabajo que decía cuáles eran los requisitos que debía de contener un contrato de trabajo. Aparecía que nombre, apellido, sexo, estado familiar, profesión, oficio, domicilio, residencia y nacionalidad de cada uno de los contratantes. Es decir, de que la va a ser de patrono y el que la va a ser de trabajador. Así como el número, lugar y fecha de expedición de cédula de identidad personal. Dice que para el caso ha cambiado, estamos hablando que sería del documento único de identidad. El trabajo bajo el cual la dependencia del patrono, qué es lo que va a realizar, el plazo contratado, fecha en que inicia, lugar o lugares en los que va a realizar su trabajo, el horario de trabajo, el salario que va a recibir, forma, periodo, cantidad, calidad, nombre y apellido de las personas que dependen económicamente del trabajador, las demás estipulaciones. Por ejemplo, aquí les tengo un contrato. Este es un contrato de prestación de servicios profesionales, a donde aparece, por una parte, José Mario Pérez Acuña, de 54 años de edad, de sexo masculino, estado familiar casado, ingeniero, el domicilio de Loma Alta, Santa Ana, de nacionalidad salvadoreña, aparece su DUI, cuando fue expedido, etc. Y por otra parte aparece Carlos Alberto Monge, de 27 años de edad, masculino, también es casado, es abogado de profesión, del domicilio de la colonia Ibu, Pasaje Los Olivos, siempre de Santa Ana, nacionalidad salvadoreña, y aparece su número de DUI. El primero, es decir, José Mario, en representación de Informes y Proyectos S.A., que se abrevia INIPSA, que se denominará el contratante o dueño de la obra, y el segundo, el contratado o contratista. Y dice que celebre el siguiente contrato, dice: nosotros, INIPSA y Carlos Monge López, de Generales Arriba Indicadas, actuando en el carácter que aparece expresado, convenimos en celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales, sobre todas las estipulaciones siguientes. Y dice cuál es la clase de servicio que va a desempeñar. Dice: el contratado está obligado a prestar sus servicios como técnico jurídico, además de las obligaciones que impongan las leyes. Especialmente tendrá las obligaciones propias de su cargo en lo siguiente: cumplir con las obligaciones contenidas en el manual de procedimientos provisto por el contratante para el puesto y las funciones especificadas en cada lugar. Luego habla de la duración del presente contrato. Dice que por estar ligada a la prestación del empleado a la ejecución por parte del contratante del proyecto oficiado por el Banco Mundial denominado Verificación de Derechos y Delimitación de Inmuebles del nuevo sistema de registro y catastro del área metropolitana de San Salvador, y dadas las características especiales que presenta, el plazo de este contrato, en aplicación al artículo 25 y 48 de causal primera del Código de Trabajo, estará denominado por la necesidad que tenga el contratante de mantener el vigente, es decir, que es de carácter indefinido. ¿Por qué? Porque va a durar durante todo el tiempo que esté vigente esta verificación de derecho y delimitación de inmuebles. Por eso dice el contratante: mantener vigente la labor para la cual el contratista ha sido contratado, por lo que el contratante, al realizarse la parte de la obra que el contratista le corresponde ejecutar, tendrá por vencido dicho plazo, es decir, cuando se haya verificado esta actualización. Sin responsabilidad alguna para aquel, dice, el contratante comunicará por escrito, con 7 días de anticipación por lo menos, a los contratados que hayan resuelto afectados por la terminación de las labores, y expresa ahí para el tiempo. Dice que comenzará a partir del 7 de abril del 2003, etc. Lugar de prestación de servicios. Dice: el lugar de la prestación de los servicios será el que designe el contratante en los diferentes lugares dentro del territorio nacional, pudiendo ser transferido el contratado de entre los mismos, habitará en el lugar que estime conveniente, dado que el entendido que el contratante no proporcionará alojamiento. Es decir, que ha quedado claro que va a correr por cuenta del empleado. Itinerario de servicio. Dice que son 42.5 horas de lunes a viernes, de las 7 a.m. a 3:30. Si las circunstancias especificadas del proyecto lo ameritan, el contratante podrá establecer distintos regímenes de servicio en puestos específicos, respetando siempre el número de horas mencionados. Únicamente podrá ejecutarse el servicio adicional cuando se reciba la orden por parte del contratante o personal autorizado. ¿Por qué razón? Si excede de este tiempo de 7 a.m. a 7:30 p.m., pues el contratante va a estar en la obligación de tener que pagar el tiempo compensatorio. Horario, forma y periodo y lugar. Dice: los honorarios que recibirá el contratado por los servicios profesionales será de 600 mensuales, los cuales serán pagaderos en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por medio de cheque en las oficinas centrales del contratante y por transferencia electrónica en cuenta bancaria del contratista. El contratante se reserva el derecho a utilizar cualquiera de ellas indistintamente.
el último día hábil de cada mes por medio de la planilla, es decir, hasta el 30, 31 o 28, dependiendo del mes en que se encuentre, hasta ese día tiene para poder hacer los depósitos en cuanto a lo que corresponde al pago. Únicamente se emitirán reclamos procedentes una vez pagada la planilla o el día hábil próximo siguiente. Dice, en caso de alguna inconformidad, usted puede llegar y decirle, mire, no me pagó lo que me correspondía, o si es posible le depositaron más, pues si usted considera que eso no era lo que le correspondía, usted puede llegar a decir, mire, me han depositado más. ¿Por qué razón? Porque esto significaría, o sea, a simple vista cualquier día, yo por qué voy a ir a decir si me han pagado más. Lo que sucede es que al momento de hacer un arqueo, de sacar la contabilidad, va a aparecer que a usted se le dio más, que usted en ningún momento dijo nada y el siguiente mes o un par de meses después le van a depositar menos de lo que le correspondía. Cuando usted llegue a preguntar, le van a decir, no, es que a usted por un error se le pagó más de lo que le correspondía y ahorita se le está haciendo el descuento. Herramientas y materiales, dice el contratante suministrará las herramientas y materiales para el servicio, las cuales se entregarán en buen estado y con un valor nominal en inventario, debiendo ser devueltos así cuando sea requerido. Cualquier daño será responsabilidad del contratado, salvo la disminución o deterioro causado en caso fortuito o de fuerza mayor, o por la acción del tiempo por el consumo de uso normal de los mismos. En caso de pérdida o daño por mal uso de los mismos con responsabilidad del contratado, tendrá la obligación de reintegrar el valor de los mismos. Aquí ya se establece que usted tiene que regresar todas las herramientas que se le den para realizar sus labores en perfecto estado, salvo aquellas que se pudieran deteriorar. Dice, por ejemplo, si usted está utilizando que una pala, una piocha, estamos hablando que en el rubro de la construcción, lógicamente se maltrata, pues tienen un ligero desgaste, entonces usted no los va a entregar tal cual se lo dieron. El caso de una computadora, en el entendido que usted sí, porque esa es el desgaste que tiene nada más el uso, pero no se nota, aunque tal vez por el tiempo vaya disminuyendo sus funciones porque tiene demasiada información, se vuelve lenta, etcétera, pero eso será diferente. Pero al menos en cuanto al estado físico, usted debería devolverlo en iguales condiciones que como se le entregaron, dice. Otras estipulaciones. En el momento que el contratante considere necesario, el contratista se someterá a todos aquellos exámenes e investigaciones que el primero considere convenientes y o necesarios para el desarrollo del servicio o que así le sea exigido por la ley o el reglamento. El contratado estará obligado a prestar auxilio, servicio o colaboración en cualquier hora y tiempo que se le necesite sin retribución. Esto pues ya lo tiene que ver señalado para evitarse la parte de tener que pagar adicional. Y dice, para los efectos de este contrato civil se tomarán análogamente las causales de amonestación y terminación del contrato y establece cuáles son, ¿verdad? La información resultante generada durante la realización de este proyecto fue propiedad del CNR y del gobierno de El Salvador y bajo ningún concepto el trabajador podrá hacer uso de la misma. Finalmente, ambas partes de común acuerdo hacen constar que la presente relación contractual no constituye vínculo laboral de ninguna naturaleza y que los diferendos que surgieren en vigencia del mismo serán resueltos con la jurisdicción común a cuyos tribunales expresamos se somete el presente acto, en fe de lo cual el presente contrato y por triplicado, porque hemos mencionado que eran 3 copias, una para usted, una para el patrón y la otra que tenía que ir para el Ministerio de Trabajo, por eso decía que en triplicado, en la ciudad de San Salvador el día 7 de abril del 2003, aquí firma el contratante y el contratista. Y así es básicamente como debería de la estructura que debe tener un contrato laboral de trabajo. En este caso, es prestación de servicios profesionales. Veamos por acá. Ya que mencionamos eso, hablemos un poquito de lo del salario. El salario, dice, ¿a qué nos referimos con esto del salario? Dice que el salario es la retribución en dinero que el patrón está obligado a pagar al trabajador por los servicios que le preste en virtud de un contrato de trabajo. Ya habíamos establecido que el salario tiene que ser únicamente en dinero. A usted no le pueden pagar en especies, no puede ir usted a trabajar, por ejemplo, que en construcción y le van a decir, mire, llévese esa bolsa de cemento o llévese cualquier otra herramienta. ¿Por qué? Porque es obligación del patrono entregarle a usted un salario.
Aquí sí podemos cambiar ya con esto, cuando hacemos dinero, perdón, cuando hablamos de salario, hacemos referencia a dinero. Debido a estipulaciones, o sea, no necesariamente se lo van a dar en efectivo. Recuerde que esto, si recordamos el contrato que les acabo de leer, el de la prestación de servicio, decía que se le podía dar en efectivo o que se le iba a hacer el abono a su cuenta. Entonces, por eso es necesario, o en cualquier lugar le dicen a usted, mire, abra una cuenta de ahorro. Si generalmente usted trabaja con el gobierno, pues le van a decir que abra una cuenta de ahorro en el Banco Agrícola, porque es con el banco con el cual ellos realizan sus operaciones. Entonces le dicen a usted que abra una cuenta de ahorro y en esa cuenta de ahorro le hacen los depósitos. Pero siempre tiene que ser en dinero. Lo que puede cambiar es que si va a ser en efectivo o mediante transferencia electrónica, pero claro, una vez usted lo necesite, pues usted lo va a ir a sacar, ya sea en efectivo o igual va a ser una transferencia electrónica para el cumplimiento o pago de sus obligaciones. Y esto está de conformidad al artículo 119 del Código del Trabajo. Cuando hablamos de salario, hay que tener claro un par de cosas. De conformidad al Código de Trabajo, el salario no puede ser inferior al salario mínimo fijado, que hablábamos que era de 304,17, si mal no recuerdo exactamente lo de cuánto es, pero sí estamos hablando que son 304 y ficha. Esa es la cantidad mínima que usted tiene que recibir de manera mensual por el trabajo que usted realiza. Eso es una característica básica del salario, que no puede ser inferior al salario mínimo. 2, suele llamársele sueldo, estipendio o emolumento. Si a usted le dice que le van a pagar en estipendio, que le van a dar en emolumento, se están refiriendo al salario. Por si usted lo llega a ver dentro de alguna de las legislaciones que dice que no se podrá constituir embargo sobre emolumentos, se refiere a su salario. Recuerden que el salario mínimo es inembargable hasta el doble de lo que equivale al salario mínimo. Es decir, que 608 y ficha a usted le son inembargables. A usted no se le puede embargar ese salario, bajo ninguna razón, bajo ninguna circunstancia. Nadie, si en algún momento, de razón o circunstancia, usted llega a caer en una insolvencia y se le pretende embargar, a usted no se le puede embargar esa cantidad. Todo lo que sea arriba de 2 salarios mínimos urbanos vigentes, esa cantidad sí se puede embargar, pero si es abajo de los 2 salarios mínimos, no se le puede embargar. Aquí recordarán ustedes la excepción si hablamos en materia de familia, porque en el caso de que usted deba alimentos, ahí sí, lógicamente se le va a retener, pero ahí no se maneja como una figura de un embargo, sino que como una obligación que usted tiene con sus hijos. Entonces, en ese caso sí no lo tome en cuenta, porque si usted llega a tener una obligación, incluso con sus padres, porque saben que sus padres los pueden demandar a ustedes también por no brindarles a ellos lo necesario, en casos así que tenga que ver con materia de familia, en ese caso sí se les puede retener el salario aunque usted gane el mínimo. Pero en los demás, en cuestiones que tengan que ver de carácter civil, de carácter mercantil, en ese caso no se le puede retener a usted el salario mínimo. Hasta 2 salarios mínimos son inembargables. Lo otro dice que salario viene del latín salarium y de sal, que antiguamente era en pago una cantidad de sal a sirvientes y a soldados, que en tiempos históricos, o sea, no existía el dinero como tal que nosotros conocemos, sino que se les pagaba con sal, que esa era la forma, o como cuando dijéramos que hace una buena cantidad de años aquí se comercializaba o se pagaba con cacao, para que más o menos se vayan haciendo la idea de a lo que se refiere. Dice, a igual trabajo, igual salario, o sea, dependiendo del tipo de labor que usted realiza, así es como se le tiene que pagar. Por ejemplo, un albañil no va a estar ganando lo mismo que está ganando un jefe que está en una determinada institución del Estado, pues. Porque aunque si bien es cierto, el trabajo que realiza uno
es de carácter físico, el otro ha necesitado una preparación académica, ha necesitado tener determinada experiencia, otros estudios requeridos para poder tener un salario mucho mayor. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en el ejemplo que yo les estoy poniendo, un albañil, vamos a suponer que gana el salario mínimo. En cambio, un jefe de una institución pues andará arriba de 1,000, 2,000, 3,000 dólares, dependerá de la institución en la cual se encuentre. Y aquí pues ya puede ver usted, o si se quiere meter en temas políticos, puede ir a ver las famosas plazas fantasmas, que ahí va a ser algo bien cuestionado a partir de este 1 de mayo por lo que ha ocurrido. ¿Quién viene? Perdón. Les decía que va a ser un tema de bastante relevancia por lo que ocurrió. No porque no supiéramos que eso existía, eso todo mundo lo sabía, no era nada nuevo lo que nos están diciendo. Lo que sucede es que ahorita se le ha dado más auge porque va a servir, y en realidad sí va a ser, para despedir a muchos empleados dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del órgano legislativo. ¿Por qué? Porque aparecían personas que ganaban 2,500 dólares, 820, 1,200, etcétera, que en la realidad todos sabemos que esta práctica sí ocurría. ¿Qué le decía a usted? Venía un diputado o alguien de determinada fracción y le decía que le iban a dar trabajo, a usted le decían que le iban a dar 2,500 dólares, en realidad a usted solo le daban 1,000 dólares y la fracción o el diputado que sería encargado de contratarlo se quedaba con la otra cantidad. En el caso que les ponía de 2,500, pues a usted le daban 1,000 dólares y el otro diputado o la fracción se quedaba con 1,500 dólares. Y esta ha sido una práctica que ha ocurrido durante añísimos en este país. Hasta ahorita lo están sacando, quizás dando a conocer. ¿Por qué? Porque todo se maneja a través de los medios, porque a partir del 1 de mayo se va a venir una cantidad enorme, pero enorme, de despidos en diferentes instituciones. Es decir, en las alcaldías y en la Asamblea Legislativa. Una cantidad de despidos exagerados. Y aquí van a encontrar un montón, pero un montón, es decir, una cantidad exagerada de motivos para hacerlo. Tenga por seguro que eso de aparecer con la parte de los 2,500 dólares va a ser uno de los motivos de las famosas plazas fantasmas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a investigar, y es muy fácil de hacerlo, es que se va a investigar que usted no llegaba a marcar, que usted no estaba marcando. Van a revisar, van a hacer una auditoría, van a revisar los libros de entrada y salida del personal y va a aparecer que determinadas personas aquí no llegaban a marcar y simplemente llegaban a cobrar su salario. Y ni les quiero decir, o ni quiero imaginarme, mejor dicho, lo que se le viene a estas personas cuando comiencen a pedirles que restituyan toda esta cantidad de salarios. Porque estarían obligados a restituirlas, porque si no llegaban a trabajar, si no llegan a comprobar que estaban realizando su trabajo, los van a hacer restituir todo este tipo de salarios. Y aquí ya vamos a ver lo de la Corte de Cuentas, y pues creo que ya la historia ya la saben, que para este mismo año se viene elección de Corte de Cuentas, elección de Corte Suprema, 5 magistrados de Corte Suprema de Justicia, elección de Fiscal General de la República, elección de Procurador General de la República, con lo cual pues se va a mantener dominado todo el sistema, todas las instituciones, y ahí pues creo que ya se va a poder manejar al antojo de la administración actual todo, prácticamente todo lo que se quiera hacer. Y ahí va a ser bien difícil el estar ocultando, porque dentro de la realidad sí se hizo mal, pero como les decía, era una práctica que se ha venido realizando constantemente durante muchos años, y que creo que muchas de las fracciones o instituciones o institutos políticos no pensaron nunca que iban a perder el poder de esa forma como ocurrió este 28 de febrero.
y que ahorita le ha dado la posibilidad a la administración actual de contarle, como popularmente se dice, las costillas a cada una de estas personas. Entonces, van a tener los motivos suficientes para despedirlos. Y va a haber los que están haciendo que, no sé si llegan a ser, son meritorios o en la Procuraduría o que están haciendo sus prácticas, van a ver que el área laboral a partir del 1 de mayo va a estar llenísima de procesos. Igual los juzgados con materia, con competencia en materia laboral, es decir, juzgados de lo laboral, juzgados de primera instancia con competencia mixta y juzgados de lo civil, igual van a estar llenos de lo que son de procesos por despidos. Unos justificados, otros injustificados. Ahí vas atento con esto y les tengo un material que se lo voy a dejar para que lo revisen para la siguiente clase, que es en relación a eso, a lo de la protección que debe o debería de tener el empleado, indistintamente sea municipal o esté dentro del régimen de gobierno, ley de servicio civil, ley de la carrera administrativa, etcétera. Ahí van a ver el material de las medidas de protección que tienen. Les decía que igual trabajo, igual salario, dice, perdón, aquí. Cuando se reclame pago de salario, dice, surge para el patrono la carga de probar la cancelación de las mismas. Por este hecho, cada vez que usted hace depósito, cada vez que usted le paga a su trabajador, usted necesita que él le firme un comprobante que ha recibido ese salario. ¿Por qué? Porque puede ser que el trabajador en determinado momento diga que usted no le ha pagado. Si se hace por medio de las cuentas bancarias, lógicamente ahí simplemente va a tener que pedir el historial y ahí va a aparecer que usted le hacía la cancelación de las mismas, que usted ahí le hacía los depósitos. Pero si usted se lo hace de manera presencial, es decir, se lo realiza en el lugar donde él presta sus servicios, usted necesita que le firmen las planillas. ¿Por qué? Porque ahí comprueba usted que usted le ha realizado los pagos, cada uno de los depósitos, lo que le correspondía, etcétera. Dice, respecto al reclamo sobre el pago de salarios correspondiente del 18 de abril de 2005, existiendo prueba de proceso, esto era nada más que una resolución que hacía referencia a que alguien alegaba que no se le había pagado. Dice, respecto al reclamo sobre el pago de salarios correspondiente al 18 de abril del 2005, existiendo prueba de proceso, el último día elaborado fue el 18 de abril del año referido y no habiendo establecido por la parte demandada que canceló el pago de salario respectivo, es procedente acceder a dicho reclamo, condenando al pago del mismo. ¿Por qué? Porque aquí no se ponía, no se establecía, simplemente se le daba el dinero que le correspondía, pero no quedaba constancia alguna. Surgió el problema aquí, que vino el trabajador, dijo que no se le había pagado, él sabía que no había manera de comprobarle que le habían pagado y al final se resolvió que se le hicieran los pagos respectivos. Y aquí encuentran ustedes la referencia, que es la 280 Casación 2005. Necesidad de demostrar la prestación de servicio, dice, en relación al reclamo de horas extras laborados y de pago de salarios correspondientes a días de asuetos comprendidos desde la fecha de ingreso hasta la fecha de despido, el actor no probó su derecho a tal reclamo, es decir, que se ha prestado en forma efectiva el servicio de las fechas señaladas, por lo que respecto de estos reclamos deberá absolverse la sociedad demandada. ¿Qué ocurría acá? Ocurría que a alguien se le dijo que tenía que prestar servicios extras, es decir, laborar después del periodo establecido, que bien podía ser de 7 a 3:30 o de 8 a 4, y él laboraba fuera del periodo para el cual se le había contratado, incluso los días festivos. Pero ¿qué ocurría aquí? No quedaba constancia de la misma. No se establecía eso, no se establecía de que usted se había quedado o que esta persona se había quedado laborando hasta después de las 4 de la tarde, o que había llegado a laborar los días festivos, o que había llegado a laborar días domingos, etcétera. O sea, no pudo comprobarlo. Por esto es que se hace necesario que si ustedes en su trabajo o si alguien les pide asesoría a ustedes, le digan que tiene que comprobar el horario en el cual estaba trabajando, hasta qué fecha se quedó trabajando o qué día llegó a trabajar, hasta qué hora se quedó a trabajar. ¿Por qué? Porque usted, si está reclamando y
la compensación por horas extras y salario correspondiente a días de asueto, usted tiene que probar que usted estaba laborando horas extras y que fue a laborar en los días de asueto. ¿Por qué? Porque si usted no logra comprobarlo, entonces lógicamente el patrón no va a decir, no, mire, o sea, yo estoy dispuesto a pagárselo, pero que me compruebe que él vino en esa fecha. ¿Y cómo lo va a comprobar usted? Necesita, lógicamente, si es cuestión de marcador, pues marcar la hora de entrada y salida. Si es que usted se anota en un libro, pues establecer la hora a la que salió. O buscar alguna manera que dé certeza y que deje constancia de que usted llegó a laborar en día festivo o que usted se quedó laborando después de la hora que a usted le correspondía o la hora para la que usted fue contratado. Volviendo a esto del salario mínimo, dice, es el extremo inferior del salario del que no puede descender, es decir, que cantidad menor a esta de los 304 y ficha a usted no se le puede dar, a usted no le pueden bajar el salario mínimo, no se le puede decir, mire, usted ganaba el salario mínimo, le vamos a pagar menos, no, eso no se puede hacer. ¿Cómo se fija esto? Pues para esto se fija un comité especial que se encarga de revisar el salario mínimo, que es el Consejo de Salario Mínimo, que es el que se encargue de revisar lo que se supone que debería o lo que se supone que cumple con las necesidades básicas. Y a esto, o se supone que para esto revisan cuánto es el costo de la canasta básica, etcétera. Y al menos el último ajuste que hubo era de 304 fichas. Si ustedes recordarán, hasta hace un par de años andaba, si mal no recuerdo, 240 y algo. Fue hasta el gobierno de la administración del Frente, estos 10 años de Frente, que se logró subir lo del salario mínimo, aunque sea la cantidad que está actualmente, ¿no? Porque durante mucho tiempo era una cantidad bastante baja y desde esa última, pues no ha tenido mayor ajuste. Es decir, a estos 2 años que llevamos no ha tenido mayor incremento que se diga. Esperemos que algún día se haga. ¿Por qué? Porque en la realidad el salario mínimo vigente urbano actual no corresponde a las necesidades o a los precios que se manejan actualmente en este país. Dice, es una medida intervencionista para favorecer al más vulnerable económicamente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que no quede desprotegido. Lo que se busca es que con este salario mínimo, decíamos, pudiera satisfacer al menos sus necesidades básicas. No sé si han visto en las redes sociales publicaciones donde dice alguien que gana el salario mínimo, que de ese salario mínimo tiene que pagar $100 de casa, que tiene un préstamo de que son $50 y ahí lleva 150, que en comida gasta aproximadamente $100 para toda su familia y ya son 250, que a eso hay que sumarle el costo que le implica trasladarse hacia su lugar de trabajo, que pone que son como $50 distribuido de manera mensual, que paga 20 centavos para trasladarse de un lugar a otro, toma 2, 3 buses y así. Al final de la cuenta, el salario mínimo no le ajusta para todo lo que está realizando. O sea, si esta persona de repente quiere comprar o quiere salir un día para sano esparcimiento con su familia, no le alcanzaría. Entonces, por esto y múltiples razones más, es necesario que el salario mínimo sea acorde a la realidad. Claro, aquí es donde entra aquello donde alguien dice, mire, pero es que hay personas que ganan más y igual no les alcanza. Es que eso depende, y siempre lo he dicho, del nivel de vida que usted quiera darse. Porque si usted gana $1,000, $1,500, y usted se pone a gastar el dinero de manera increíble en cosas innecesarias, créeme que tampoco, así gane $2,000 no le va a alcanzar. O sea, ahí es cuestión de cultura, de que cada quien sepa cómo distribuir su dinero. Y aquí nadie le puede decir, mire, gástatelo de tal forma, porque eso es usted el que se lo ha ganado, usted el que decide cómo gastárselo. Lo único que sí debería tomar en cuenta cualquier persona es la manera en la que lo gasta. ¿Por qué? Porque recuerden, con este tema de estabilidades laborales en determinado momento,
puede pasar X eventualidad, como lo que ocurrió el 28 de febrero y que muchas personas van a salir afectadas a partir del 1 de mayo, o puede ocurrir alguna eventualidad como que tenga un accidente y si bien es cierto, le van a dar alguna cantidad, digamos, en concepto de indemnización, créeme que no va a ser lo que le corresponde o lo que usted gana como salario mínimo o lo que usted gana como su salario vigente. Entonces va a ser una cantidad muy inferior y ahí ya le va a desajustar el modo de vida que tiene. Por eso es que quizás se hace recomendable que usted, si tiene determinada cantidad de salario, usted, o al menos los economistas recomiendan que usted guarde al menos el 10% de ese salario que recibe. ¿Por qué? Para una eventualidad, porque cuando ocurren este tipo de cosas o incluso alguna enfermedad, usted no va a tener la necesidad de salir corriendo donde un prestamista o va a tener la necesidad de recurrir a un banco para que le otorgue determinado crédito que después usted sabe que lo va a absorber totalmente para el pago. Al menos usted debería tener el famoso colchón que le llaman o sus ahorros para que se entienda de esa manera, para que en una eventualidad usted le pudiera servir. Dice un salario político por la forma en la que se fija y los que fines con él se persigue. Sí, esto es lo que le decía, que el Consejo de Salario Mínimo es el que se encarga. Y para esto, pues ya interviene y que dice cosas como lo que yo le acabo de decir, que dependerá de la forma en la que usted viva, si es la forma en la que usted va a gastar, etcétera. Y es determinada por personas que nombra el gobierno en turno al final, porque si bien es cierto, a propuestas es el gobierno quien se encarga de establecer cuáles son las personas que van a conformar dicho consejo. Y al final estas personas son las que, según sus estudios, saber entender, etcétera, son los que fijan el salario mínimo. Dice el Consejo Nacional del Salario Mínimo propone la fijación de las tarifas de los salarios mínimos, es lo que le acabo de mencionar, llamados a valorar el costo de la vida, índole de la labor, diferentes sistemas de remuneración, distintas zonas de producción y otros criterios similares para el mismo. Dice características del salario mínimo. Según la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 12 de marzo del 2007, en el proceso de inconstitucionalidad número 126-2006, se dice que el salario mínimo tiene dos características. Por un lado, dice que es una garantía de ingreso mínimo. Dice que ningún contrato ni convenio colectivo puede pactar un salario inferior al mismo, lo que acabamos de mencionar. O sea, se establece el salario mínimo urbano vigente, no existe ningún contrato, ninguna convención, ninguna sentencia, ni nada que vaya a afectar dicho salario. Ese es el salario mínimo que se le debe pagar a usted. Usted gana 1.304 y ficha, usted, así digo usted, no, mire, yo trabajo por $200, no se puede fijar. Legalmente no se puede hacer eso. A usted le tienen que pagar los 304 y ficha que le corresponden. Dice, ningún contrato ni convenio colectivo puede afectar un salario inferior al mismo. Perdón. Pues se entiende que equivale a la remuneración indispensable para cubrir las necesidades humanas vitales. Y por otro lado, dice que esta sería la segunda característica, se extiende a todos los sectores profesionales. Es decir, que a ningún trabajador, independientemente del área que se desempeñe, ya sea de comercio, servicio, industria, etcétera, puede excluírsele de la aplicación del salario mínimo. O sea, el salario mínimo es para todos. Dice, por un lado es una garantía de ingreso mínimo. Se establece que 304 y ficha es lo que corresponde al salario mínimo. Y de esto, la otra característica es que a nadie se le puede excluir. Es decir, todos, independientemente del tipo de servicio que preste, ya sea de comercio, ya sea que trabaja en industria, que se dedique a prestación de servicios, no importa el ámbito en el que usted se desempeñe, es decir, todos están incluidos, no puede excluirse a ninguno del mismo. ¿Cuáles son las modalidades del salario? Es decir, la forma en la que se pagan. Pues se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra, por sistema mixto, por tarea, por comisión. Y aquí dependerá de la labor a la que usted se dedique. Por unidad de tiempo, pues se entiende que se refiere a que le van a pagar por horas. Por unidad de obra, ustedes habrán escuchado que hay personas que se contratan por realizar determinadas obras.
Entonces le dicen, mira, a usted le vamos a pagar, ¿qué? $1,000, $1,500, $2,000, porque usted me haga esta obra. Pongámoslo de manera de un ejemplo, porque usted me construya esta casa. Entonces usted le va a pagar por esto. Hasta entonces va a recibir usted el salario. O podemos pactar lo que yo le voy a dar semanalmente, pero ya tenemos establecido cuánto es lo que yo le voy a dar. Puede ser por sistema mixto, dice, es decir, que se le va a pagar por obra o por cuestión de tiempo. Por tarea, esto se ve más que todo en la parte agrícola, donde le dicen, mire, por ejemplo, una tarea equivale a que usted va a hacer la corta de café, usted va a hacer corte de caña de azúcar, etcétera. Ahí creo que lo maneja mucho mejor las personas que se dedican a este rubro. Pero en sí es que se refiere a la jornada y la parte que cubra en lo que usted va a realizar. O por comisión, dice, usted podrá trabajar, por ejemplo, en recuperación de créditos en mora. Y usted le dice, mire, le vamos a pagar el 10% de lo recuperado. Sucede que, ojo, en esto de por comisión, le dicen a usted, mire, X persona debe $10,000. Usted se tiene que encargar de recuperarla. Usted le dice, sí, yo acepto el trabajo, voy por esa recuperación. Se encarga usted de recuperar esos $10,000. A usted le corresponden $1,000 de comisión. En el supuesto que les he dicho que usted va a tener el 10%. O sea, eso se tiene que pactar. Entonces usted va a cobrar o va a recibir su salario o va a tener esta remuneración por las metas que usted alcance. Si es las personas que se encargan, que trabajan en instituciones de crédito, pero es decir, los que otorgan créditos, a usted le van a pagar por créditos otorgados, por todos aquellos créditos que usted haya logrado conseguir, establecer, asignarle a alguien. Por ejemplo, usted trabaja, digamos, para una cooperativa, cualquiera que sea el nombre, y le dicen, mire, necesitamos que otorgue $100,000. Usted sabrá cómo los va a distribuir, le vamos a pagar, ¿qué? El 10%. Entonces usted tiene la tarea de ir a buscar personas que tengan necesidades de estos créditos. Usted se va para establecimientos que tengan cantidades grandes de empleados, que tengan algunos 200 empleados, y entre ellos puede distribuirlos y decirles, miren, les vamos a prestar el tanto por ciento, le ofrecemos X cantidad de plazo, le ofrecemos X cantidad de intereses, verá que son más competitivos en el mercado, etcétera. Y si usted logra establecer o logra distribuir esos $100,000, pues ya sabe que tiene asegurado $10,000 para usted. ¿Por qué? Porque le correspondía el 10% de lo que lograra establecer. Y así, dependiendo de la modalidad de salario que usted elija. ¿Cuáles son las medidas de protección respecto del salario? Lo primero es que debe pagarse en moneda de curso legal. Aquí recuerden que estamos en una ley de integración monetaria, podrían pagarnos en dólares o en colones, que la verdad es que en colones ya no aparece, ya no va a encontrar usted colones en circulación. Sin embargo, en los contratos, así debería de aparecer, que a usted se le va a pagar X cantidad en colones o su equivalente en dólares. Así debería aparecer, aunque en la práctica ya no se está haciendo de esa forma, sino que ya se le pone la cantidad en dólares, ya no le ponen lo que es en colones, y se supone que es una ley de integración monetaria que permitía la circulación de ambas monedas, lo cual en la realidad ya no existe. Si ustedes observan, ya solo es el dólar. Pero al momento de pagarle, usted no le pueden pagar en euros. A usted no le pueden pagar en euros, le van a pagar en este país, porque así está establecido, le van a pagar únicamente en dólares o en colones. Por eso dice, debe pagarse en moneda de curso legal. Debe pagarse íntegro, sin ninguna restricción ilegal. ¿A qué se refiere esta parte de íntegro? Es decir, a usted se le podrá descontar renta, AFP, seguro. Pero a usted no le van a descontar y le van a decir, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de esto de los sobresueldos. Ojo, no debería de ser así, no estamos diciendo que no ocurra, pero no debería de ser así. A donde a alguien le dicen, le vamos a pagar $2,500, pero en realidad a usted solo le vamos a dar $1,000 y usted va a recibir, y la persona que lo contrató se va a quedar con $1,500. No debería de ser así. Ojo, pero como usted tiene la necesidad, ¿por qué? Porque usted era un estudiante de Derecho, usted estaba
trabajando de manera temporal en X institución y ya no laboraba y encontró un amigo, tenía un conocido, alguien que le dijo, mira, te voy a dar la oportunidad de que trabajes dentro de la fracción o que trabajes conmigo, te voy a dar $1,000, pero te voy a poner que ganar 2,500 y la verdad es que me voy a quedar con los 1,500. ¿Quién de ustedes lo va a ir a denunciar? ¿Quién de ustedes va a ir al Ministerio de Trabajo a decir, mire, yo solo estoy recibiendo $1,000, pero en realidad a mí me parece que me pagan 2,500? ¿Quién va a ir por eso? ¿Quién va a dejar de ganar esos $1,000 que tiene asegurados en este momento durante, ¿qué? 3 años, 6 años, 5 años, no sé cuánto tiempo pueda estar la persona que los ha buscado a ustedes? Nadie lo va a hacer. Por eso les digo, ojo, legalmente no se puede. Que en la realidad se dé es otra cosa. ¿Que por qué nadie lo denuncia? Pues por lo mismo, en este país está en un lugar donde es difícil conseguir un trabajo y si usted consigue un trabajo, lo más que le van a pagar es el salario mínimo. Incluso si ustedes el día de mañana terminan su licenciatura, para comenzar, lo primero que les van a decir es que les van a pagar el salario mínimo, en el supuesto que ustedes no tienen experiencia y van a ser licenciados y van a ganar el salario mínimo. ¿Qué es lo que les van a ofrecer? Pues les van a ofrecer AFP y seguro, que desde ahí es ganancia. ¿Por qué? Porque si usted en este momento se llega a enfermar, usted tiene que salir corriendo, salvo que sus padres los tengan incluidos en algún seguro privado o estén dentro de cubiertos por algún seguro que sus padres tengan, a ustedes les tocaría ir, perdón, al sistema de salud público. Van a tener que ir a un hospital, a una clínica comunal, etcétera. No van a ser atendidos en el seguro social. Pues porque ninguno de ustedes tiene ya los 18 años para comenzar, que hasta esa fecha se estableció que podían tener protección o estaban cubiertos. En el caso de ustedes ya no, ya pasaron de esa edad. Entonces, es bien difícil para un profesional, porque muchos salen y dicen, ya soy licenciado, voy a ir a ganar $500, voy a ir a ganar $1,000. No sé si todavía 500 les parece poco ya siendo licenciado, pero es que la verdad, yo siempre he dicho, usted lo va a tomar como que sale sin experiencia, solamente con lo que he recibido en estas clases, lo que he recibido durante 5 años y que tal vez fue a hacer sus prácticas, sus horas sociales a determinada institución. Es lo más que tiene usted. O tal vez alguien de ustedes ya trabajaba en una oficina jurídica, era secretario, era el que se encargaba de presentar los escritos, qué sé yo. Pero eso es todo lo que tiene. Y este es el que más tiene. Y el que no tiene esa experiencia, ¿qué le toca? Le toca decir que sí. ¿Por qué? Porque si no va a estar en su casa y va a tener el título colgado ahí en la sala de su casa, solo para que digan que es el licenciado. Yo siempre les digo eso, o sea, si alguien les ofrece el salario mínimo, ustedes agarren ese salario, ojo, si no tienen mayores obligaciones, es decir, si están solteros o tal vez estando con hijos, pero sus padres les ayudan, ganar 300, ganar el salario mínimo. Ganar el salario mínimo es bastante, ¿por qué? Porque usted le van a pagar prácticamente por ir a aprender, por ir a hacer cosas que usted solamente escuchaba en clases y que ahora usted va a poder desarrollarlas, por ir a darse a conocer, que lo van a conocer en diferentes juzgados, lo van a conocer en diferentes bancos. Eso ya es ganancia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la manera en que usted actúe, la manera en la que trate a la gente, la manera en la que sea diligente, esto le va a abrir puertas en el futuro. Conozco casos de personas que han trabajado en diferentes oficinas jurídicas y porque se han dado a conocer en juzgados, de los juzgados les dicen cuando sale alguna oportunidad que se vayan a trabajar con ellos, o de los bancos, como lo conocen ustedes, la manera en la que usted trabaja, que usted es muy diligente, que usted es muy responsable, que usted siempre llega bien vestido, etcétera. De los bancos le mandan a hablar a usted para ofrecerle oportunidades de servicio. Y donde, si bien es cierto, no le van a pagar quizás $2,000, pero al menos le van a pagar más del salario mínimo. Le van a ofrecer, ¿qué? $700, le van a ofrecer $1,000, o si va a un juzgado, pues ya sabe usted que como mínimo, siendo ordenanza, va a ganar $875. Si logra meterse como notificador, va a ganar 1,091, 1,191, y así dependiendo, pues, va a ir subiendo.
Entonces, siempre he dicho, si a ustedes les sale ahorita o una vez estén en su proyecto de tesis o una vez se hayan graduado y no tienen otro trabajo, no se dedican a nada más, apliquen, y si les dicen que los van a contratar como colaboradores jurídicos, aunque ustedes sean licenciados y que ustedes crean que pueden ganar más, acepten la oportunidad. ¿Por qué? Porque esto les va a servir a ustedes en su currículo, les va a servir para irse formando, les va a servir para darse a conocer. Es decir, que van a estar recibiendo el salario mínimo prácticamente por aprender e irse haciendo su nombre. Dice, las deudas con el patrón no solo pueden ser cobradas promoviendo juicios al efecto. Si el patrón a usted le ha prestado X cantidad de dinero, no se la va a descontar de su salario. Lo que tiene que hacer es que lo tiene que demandar a usted si es que usted no está pagando. ¿Por qué? Porque, ojo, si yo como patrono le digo a usted, va, usted llega y me dice, mire, présteme $200, yo no le voy a descontar al momento de pagarle. Yo a usted le tengo que dar su dinero íntegro. Una vez usted lo reciba, usted va a depender de usted decirme, mire jefe, aquí están $50, le quedo debiendo 150. Pero que él pueda retenerlos, no puede. Si usted no me paga a mí, yo como patrono sé que usted me debe, tengo el documento legal para comprobarlo, pues yo a usted lo tengo que demandar para que usted me pague. Pero retenerle salario no puedo. Dice, prohibición de pagarlo en centros de vicio, recreo, expendio de bebidas embriagantes, salvo que ahí labore. Yo sé que es una persona que es un ebrio consuetudinario, yo sé que es una persona que le gusta andar en bares, yo sé que es una persona que le gusta andar derrochando en su dinero, en casas de apuesta, etcétera. Yo no le puedo ir a pagar al trabajador ese lugar. ¿Por qué? Porque prácticamente le estaría dejando el dinero y como yo conozco el mal que tiene, sé que se lo va a gastar casi que inmediatamente. Entonces es prohibido, salvo que ahí labore. O sea, si yo tengo un lugar donde vendo bebidas embriagantes, un lugar de recreo, un centro de vicio, es decir, por ejemplo, un nightclub, para citar algo, ahí tendría que pagarle porque usted ahí labora. Pero si no es el lugar donde usted labora, yo no lo puedo llevar a un lugar de esos para pagarle. Dice, el salario mínimo es inembargable, incompensable, extinción de la deuda con otra, enajenable, se da su derecho a otro, lo que les mencionaba. A usted no se le puede embargar el salario mínimo urbano vigente. Y para ser específicos, son 2 salarios mínimos los que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, que son inembargables. Es decir, que si una persona gana $600, no se le puede embargar. Si alguien gana $650, sí se le puede embargar el excedente de los 2 salarios mínimos, que serían los 608 y ficha. El excedente de eso, es decir, los 42 y ficha que queden, eso sí lo podría embargar. Ojo, pero no es que no le va a embargar esos 42, le va a embargar el 5% de esos 42. Y eso lo recordarán en civil y mercantil, cómo fue que lo manejamos, cómo se manejaba eso de la tabla, que lo vamos a volver a usar, por cierto, en esta evaluación, cuando pongamos ejemplos de que X persona debe X cantidad de dinero, entonces es demandado, esta persona gana X cantidad de dinero, ¿cuánto es lo que corresponde a embargarle? Si se le puede embargar, si no se le puede embargar, etcétera. Les menciono eso para que vayan revisando sus apuntes y vayan practicando. Dice, solo admite retenciones legales. ¿Cuáles son las retenciones legales? Pues la cuota alimenticia. Usted le había dicho que usted no puede decir que no se le puede embargar. ¿Por qué? Porque este es otro tipo de obligación. Ya lo establece el Código de Familia. Usted gana 304 y ficha, el salario mínimo, y en el juzgado le ponen, mire, de cuota alimenticia usted le va a quedar $100, usted no puede decir, no, mire, pero es que yo gano el salario mínimo. Para nada, usted tiene que pagar eso. Las cuotas sindicales, pues lógicamente si usted está afiliado a alguno de los sindicatos, el IS, la AFP y la parte de los impuestos, que igual se le debe retener si usted es sujeto de retención alguna. El IS, sí, lo que es la parte del Seguro Social y lo de la AFP, igual que sí se le va a retener. Y dice que puede autorizar descuentos de su salario que no constituyen retenciones hasta el 20%. Si usted gana el salario mínimo, usted se le puede, o cualquier salario, pero estamos hablando que el mínimo es el tope, ¿verdad? Entonces, si usted gana más del mínimo, independientemente de cuál sea el salario,
a usted se le puede poner, ojo, descuento. Cuando hablamos de descuento estamos hablando que usted tiene algún crédito, alguna obligación vigente. Entonces usted dice, mire, que se me haga el descuento por planilla. A usted no se le puede descontar más del 20% de lo que usted gana. Ojo, para créditos personales. Para los créditos hipotecarios, la ley establece que hasta un 40% se le puede retener en concepto de descuento. Si es un crédito personal, el 20% es el máximo. Si es un crédito hipotecario, hasta el 40%. Usted tiene los dos, entonces se le va a poder retener el 60% de su salario. Es decir, 20% en concepto de descuento de créditos personales y 40% el concepto de crédito hipotecario. En ese caso sí se le podría retener hasta el 60%. ¿Por qué razón? Decíamos porque es un crédito privilegiado, ahí lo encuentran en el artículo 38, ordinal cuarto, de la Constitución, y 121, que es la parte de esto de los descuentos, perdón, de la cuota alimenticia, etcétera. Remuneraciones especiales, la propina y el recargo por servicios. ¿Qué es la propina? Dice, la propina se le ha llamado al arte de mendicidad organizada por los usos y costumbres, que se escucha medio feo, pero para que usted lo entienda es aquella parte que usted gana o goza por haber prestado bien su servicio a determinadas personas, y esta persona dice, mire, esto es para usted, porque sabe que en ese concepto usted gana X cantidad de salario y que él cree que usted debería ganar más, y esta persona le dice, tome, el resto es para usted, o lo que sobra es para usted, el vuelto es para usted. Ese concepto debería de ser para usted. Lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre ahora? Y como no está regulado, pues es un poquito incómodo, digamos. Si ustedes ven, van a ciertos restaurantes, le están cobrando el 10% de propina. O sea, ellos ya establecen cuánto. Ellos están estableciendo cuánto es lo de la propina. Y no le preguntan a usted si la quiere pagar o no, sino que ya se lo pusieron. Sucede que usted gastó $15, a eso agregue el 10% de la propina, es unos 50 lo que tiene que pagar. Ya serían 16.50, usted solamente consumió 15. Y sucede que lo trataron mal, le llevaron la comida tarde. Ahí es donde usted va a decidir, se le dice, mire, pero yo no quiero pagar propina, inmediatamente se la tienen que quitar. Lo que pasa es que por aquella cuestión de uso y costumbres, nadie dice o nadie reclama ese derecho. Porque, o sea, usted está yendo a un lugar donde por sí le están cobrando caro, esas personas tienen su salario, las personas que lo están atendiendo y quizás lo están hasta tratando mal o no le están dando la atención por la que usted está pagando y al final le terminan cargando lo que es la propina del 10%. Dice que es como un sinónimo de obsequio, regalo o donación. Es uno de los mayores problemas en el derecho laboral, por esto que les acabo de mencionar, pues no tiene regulación como tal. No se configura ni siquiera en una obligación natural, dice, no es exigible. Si recuerdan aquella parte, las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, cuando miraban obligaciones en Civil 4, si recuerdan, las obligaciones naturales son aquellas de carácter moral. Al menos eso es lo que establece una de las teorías, que es una obligación de carácter moral, es decir, que no se le puede exigir. Eso dependerá de cada persona. En cambio, las obligaciones civiles sí. ¿Por qué? Porque la ley establece, la ley ampara que las obligaciones civiles usted sí puede cobrarlas. Existe un título que le permite a usted exigirlas. En cambio, las obligaciones naturales no. Las obligaciones naturales dependen de la persona si va a cumplirlas o no. Entonces, por ese hecho se hace, no se vuelve exigible, sino que queda a discreción de la persona. Entonces, por eso dice que es uno de los mayores problemas que tiene el derecho laboral. Y era lo que les decía, a usted le cobran X cantidad, pero en realidad no le preguntaron a usted, mire, ¿quiere pagar la propina? ¿O nos quiere dejar propina? A usted ya se la cobraron. Y aún así hay personas que dicen, me salió tanto, lo demás que le queda a usted. ¿Cuál es el problema aquí de que le quede a usted? Sucede que en ciertas instituciones, perdón, en ciertos establecimientos, lo que dicen es, hey, reunamos toda la propina, lo que nos dejen de propina, lo echamos, lo ponemos en X lugar, y al final del día, o al final del mes, o cada 15 días, o cada semana, hacemos la cuenta del total reunido, y eso lo dividimos entre todos los empleados. Pero es que sucede que hay unos que prestan mal servicio, hay otro que sí, que anda pendiente, que le dice que sí todo está bien, que si necesita algo,
que en el momento que ve que a usted se le está acabando la bebida, llega a hacerle refill en aquellos lugares que permite refill, o que está pendiente si usted necesita alcohol gel en el momento actual que vivimos, o que si usted necesita algún tipo de aderezo, si usted necesita algún otro cubierto, qué sé yo. O sea, hay personas que, como dicen, sí se gana la propina. Y hay personas que sí, no, para nada, pues, pero al final establecen que entre todos hay que ganarlos, quizás se vuelve un poquito así como que injusto, pero eso depende del lugar donde usted esté trabajando. Y dice que es una costumbre social, es voluntario, voluntario entre comillas. ¿Por qué? Porque si, lo que les acabo de mencionar, a usted ahora va a algún lugar y ya se lo están cargando. Es espontáneo, dice, no es necesario que a usted se le diga, mire, démelo, sino que de usted nace. Es indeterminado, no se establece cuánto es lo que tiene que darle. Aquí yo les decía a ustedes, aquí ya le establecen a uno que el 10%. No es cuantificable. ¿Por qué? Porque no se puede decir cuánto es lo que le va a corresponder y se entrega personalmente al trabajador por el cliente. Usted dice, esto es tuyo, esto es para vos, esto es para usted, etcétera. Recargo por servicios se ha tratado de disimular como propina. A usted le dicen que por hacerle determinado trámite le están cobrando X cantidad de dinero. Es una imposición del dueño del negocio hasta cierto punto abusiva hacia el consumidor. No es una retribución espontánea, pues es que no depende de usted, sino que a usted ya se la están cargando. Es un aumento del precio del servicio, es fijo y es obligatorio. A usted le dice, vaya, en concepto de recargo por servicio, porque a usted le prestaron la telefonía, le están prestando internet, cualquier cosa, o porque usted fue a un hotel donde lógicamente usted está pagando para ser atendido, a usted todavía le están recargando X cantidad de dinero solo por haber hecho uso de las instalaciones. Dice, se supone que es para el personal del negocio, incluyendo a los no involucrados por el servicio directamente. Se supone, dice, ¿por qué? Porque en realidad al final no lo gozan todos. Al final termina siendo una cosa que se la distribuyen incluso ante el mismo dueño del negocio. ¿Tú hasta acá del salario? Está todo claro. Sí, licenciado, se entiende. Todo. Lick, y estas diapos las va a compartir. No, ¿Por qué? pero preguntaba que si todos iban a estar en clase y qué había pasado. Porque si las pongo así al momento de hacer las evaluaciones, dejan de prestar atención en las clases y simplemente se van a las diapositivas. Entonces, por eso siempre hago la pregunta que si está todo claro. Si tienen dudas, las aclaramos ahorita. No, Lick, lo que pasa es que a veces no alcanzamos a copiar todo. Que la va copiando, Brenda. Sí, Yo sí Lick, tomo ya apuntes vamos. de las, yo sí tomo apuntes de las clases, Lick. Perfecto. Pero igual entiendo que el compañero Larios está grabando la clase, Larios. Vale, el compañero la está grabando, entonces el compañero la sube ahí para que ustedes puedan hacer retroalimentación después. Los demás tienen todo claro.
de haber visto eso. ¿Con quién llevó? No, pero es que ustedes llevaron conmigo. Sí, no. Los que llevaron mercantil, sí vimos lo de la tabla, ¿verdad? Lo de los salarios, cuál era la cantidad mínima a embargar, etcétera. Sí, permítanme. Vaya, en el Código Procesal Civil y Mercantil, sí lo ven en pantalla. ¿Les aparece? No, Lee. A mí sí, Lee. A mí también. Va, A perfecto. mí también, el embargo. Revisen, denle actualizar. Habla del embargo. Está del artículo 615 en adelante. Código Procesal Civil y Mercantil. Dice que despachada la ejecución, procederá el embargo de bienes por medio de la oportuna declaración judicial que le acuerde, salvo que el ejecutado consigne la cantidad de vida, en cuyo caso se suspenderá el embargo. ¿Cuáles son los efectos del embargo? Dice que decretado el embargo, los bienes a que se refiera quedarán afectos a la ejecución, es decir, que van a pasar a ser parte de lo que se está solicitando para el cumplimiento de determinada obligación. No sufrirá efecto alguno en perjuicio del ejecutante si los responsables solidarios o subsidiarios del ejecutado, la disposición a título, eso no. El ejecutor de embargo, bueno, los embargos se realizan por medio de un ejecutor, es decir, de una persona designada por el juez para que lleve a cargo el embargo, es decir, para que lo realice. El embargo será por medio de un ejecutor de embargo como delegado del juez y con la autoridad conferida por este. Si hubiera que embargar bienes ubicados en un lugar distinto de la circunscripción territorial, el ejecutor podrá realizar el embargo sin necesidad de pedir autorización al juez competente de la localidad en la que están los bienes. ¿Por qué esto? Porque en el antiguo código aparecía que el ejecutor de embargo tenía que ir a pedirle permiso al juez para que el juez pudiera autorizarle la ejecución. En este código ya se estableció que no, puede ejecutar o puede realizar embargos en cualquier parte de la República. También el embargo se puede hacer mediante oficio. Cuando decimos mediante oficio, estamos hablando que si se pretende embargar salario o si se pretende embargar bienes que estén inscritos en oficinas públicas, como por ejemplo en el CNR o que se encuentre en el Registro Público de Vehículos Automotores. Extensión y límites del embargo, dice. El embargo de una cosa o derecho comprende de todos sus accesorios, pertenencias y frutos, aunque no hayan sido expresamente mencionados o descritos.
Los bienes cuyo previsible valor sea menor de la cantidad por la que se despachó a la ejecución no podrán ser embargados. Es decir, que a usted no se le puede embargar cantidades mayores hasta una tercera parte de lo que usted adeuda. ¿Por qué? Porque la ley ya lo prohíbe. ¿Qué bienes son inembargables? Dice. Ojo con esto. Dice que se consideran bienes inembargables lo siguiente. Los bienes y derechos declarados inalienables, así como el carácter de contenido patrimonial, no pueden ser embargados. Se podrá embargar, no obstante, los accesorios y alienables con independencia del principal. Los bienes y cantidades expresamente declarados inembargables por disposiciones legales o por tratados internacionales. El mobiliario de una casa, es decir, a usted no pueden entrar a su casa a querer embargarle, así como la ropa o la de su familia. Antes, en el antiguo código, parecía que podían llegar a su casa y le podían llevar prácticamente que hasta el perro que usted tenía ahí se lo llevaban. Ahora ya no. A partir del 2010 ya no se puede hacer eso. A usted ya no le pueden embargar las cosas de su casa. Es decir, que un ejecutor de embargo no puede entrar a su casa. Si a usted lo quieren amenazar y decirle, mire, vamos a llegar a embargarle a su casa, tenga por seguro que es simplemente para querer intimidarlo. Usted dígales no, de conformidad al artículo 121 del Código Procesal Civil y Mercantil, usted no puede venir a mi casa a embargarme nada, salvo que usted lo haya dado en garantía, ojo, que es diferente. Si usted dio en garantía, digamos, su televisor, los aparatos de sonido, etcétera, ahí va a ser diferente, ahí se los van a poder llegar a quitar. Pero si usted no ha dado en garantía nada, simplemente usted tenía una obligación pendiente, que usted había sacado un crédito, que usted firmó un pagaré, una letra de cambio, a usted lo quieren embargar, a usted no pueden llegar a su casa a quitarle las cosas. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de su profesión, arte o oficio que se dedique el ejecutado. Si usted se dedica, por ejemplo, a cortas de caña, siembra o cualquier otra actividad que tenga que ver con la parte agrícola, a usted no le pueden quitar esas herramientas, esos instrumentos que usted realiza para esta parte de cultivo. Si usted fuera, por ejemplo, un dentista, a usted no le pueden llegar a quitar los instrumentos que ocupa el dentista. Usted como abogado tampoco puede, no le pueden llegar a quitar lo que son sus libros, no le pueden llegar a quitar los estantes, todas aquellas cosas que hacen que funcione su oficina. A usted no le pueden llegar a quitar eso porque está prohibido. En general, dice aquellos bienes como alimentos, combustibles u otros que a juicio tribunal resulten indispensables para que el ejecutado y las personas que de él dependen puedan atender su subsistencia con razonable dignidad. Los destinados a cultos de las confesiones religiosas legalmente establecidos, es decir, no pueden llegar a una iglesia a querer quitar las cosas que forman parte de la iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque recuerden que las iglesias son entes jurídicos. Y si son entes jurídicos, pues son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces pueden ser embargados, pero existen ciertas cosas que no, es decir, aquellas cosas que sirven para el culto, y los que por su naturaleza, criterio del juez, sean de valor inferior al de gasto necesario para su realización. Luego, el 622 habla del salario de los embargos, que esta es la parte que más nos interesa, porque es la que tiene que ver con la parte laboral. Dice el artículo 622, también es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente en cuanto a no exceda de 2 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. Es decir, que 604 y ficha son inembargables. Esa cantidad no se le puede embargar a usted ni a ningún trabajador. A nadie se le puede embargar 2 salarios mínimos urbanos vigentes. El excedente de eso sí es objeto de embargo. Dice, sobre las cantidades percibidas en tales conceptos que excedan de dicha cuantía, se podrá traer embargo de acuerdo a la siguiente proporción. Ojo, adelante de 604 y ficha, sí se puede embargar. Dice, un 5% para la primera cuantía adicional. Es decir, lo que exceda de 608 y ficha que les decía, que son como 608.14, si mal no recuerdo. 608.14, el excedente de eso sí se puede embargar en un 5%, que suponga el importe del doble salario mínimo. Es decir, tenemos varios, 2 salarios mínimos no los podemos tocar, otros 2 mínimos podemos tocar, pero hasta un 5% de la cantidad total de esos 2 salarios. Vamos a suponer que alguien gana
5 salarios mínimos. Entonces, de esos 5 salarios mínimos, 2 salarios mínimos no le podemos tocar. 3 salarios mínimos, es decir, el excedente, sí se los podemos tocar, pero hasta un 10% de la cuantía adicional, hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo. Es decir, que esos 3 salarios mínimos que exceden, a eso sí le podemos trabar el 10% del embargo. Siguiente, vamos a suponer que alguien tiene o gana el equivalente a 6 salarios mínimos. Quitemos 2 salarios mínimos, que esos son inembargables, y a esos 4 salarios mínimos restantes, a eso le vamos a poder aplicar el 15%. ¿Por qué? Porque dice un 15% por la cantidad adicional hasta el importe equivalente al 4º salario mínimo. Supongamos que alguien gana 7 salarios mínimos, el equivalente a 7 salarios mínimos. A esta persona solo le vamos a poder, son inembargables 2 salarios mínimos, los 608 y 14, eso no se lo vamos a tocar. Pero lo demás, es decir, los otros 5 salarios mínimos sí se los podemos embargar hasta un 20%. Y un 25% sobre la cantidad que excede a todo aquel que gane más de 7 salarios mínimos. Alguien ganará 8, 10 salarios mínimos. Hagan la cuenta de esto, de la gente que salía con estos famosos, las plazas fantasmas, los que ganan $2.500. Hagan la cuenta cuántos salarios mínimos caben en eso. A eso restémoslo los 608.14. A eso le vamos a poder aplicar lo que es el 25% de las cantidades que exceden. Y esa es la forma en la que se hace el embargo de salarios. Lo que hay que tomar en cuenta es que 2 salarios mínimos no los podemos tocar. El excedente de ese sí, solo que vamos a tener que ir viendo cuántos salarios mínimos caben en ese excedente. Y ahí es donde aplicamos si va un 5%, un 10%, un 15%, un 20% o un 25%. Más de eso no se podría. Más de 25% para alguien que gane más de 7 salarios mínimos no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que usted tiene que restar 2 salarios mínimos, que esos son inembargables, porque la misma ley dice aquí en el 622 que no se puede embargar 2 salarios mínimos, sino que el excedente de esto. Entonces, ahí usted tiene que tomar en cuenta cuánta es la cantidad que gana la persona a la que se le pretende embargar. Dependiendo de la cantidad que gane, pues usted va a saber en qué tabla lo va a ir reagrupando. Si en la del 5%, en la del 10%, 15%, 20% o 25%. No sé si le queda claro, Brenda, o a los demás. Sí, Lick, por mi parte me quedó claro. Perfecto. No olviden que simplemente tienen que verificar cuál es la cantidad que la persona gana. Dependiendo de la cantidad que la persona gana, usted ya establecemos, vamos a suponer que son 304,7 lo que gana la persona. Creo que es más, hay que verificarlo. Independientemente de esto, usted consigue los 2 salarios mínimos, esa es la parte que no se le puede embargar a nadie. Hablando de salarios, hablando de bienes, ya les he dicho que no pueden llegar a su casa. A su casa no van a poder llegar a quitarle nada, salvo que usted haya dado en garantía determinado bien. Ojo, para esto no aplicará el caso de su vehículo. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que hacen es que tienen el vehículo en el zaguán de su casa. Aquí sí se complica porque el vehículo sí se lo pueden embargar. Sí pueden entrar a su casa a quitarle el vehículo. Lógicamente usted no se va a poner a discutir por eso, porque usted sabe que tiene una obligación pendiente. Le quieren quitar el vehículo, ojo, la morada es inviolable. Tampoco se van a meter a la fuerza. Hay que aclarar eso. Tampoco se van a meter a la fuerza a su casa, pues con eso ya sabe usted que puede utilizar los medios pertinentes en caso de que ocurra eso. Pero por lo menos llegar a su casa, meterse a su casa, agarrar su televisor, su refrigeradora, su cocina, su cama, la bicicleta que usted tiene ahí, la computadora, eso no lo pueden hacer. Ojo, muchos le dirán, comprobame que no es tuyo. Ojo, es que usted no le tiene que comprobar que las cosas no son suyas. Es él, la persona que quiere realizar el embargo, quien tiene que comprobar que esas cosas no son suyas. Usted no tiene por qué comprobar que las cosas son de otra persona. Es él. Es decir, la persona que va a realizar el embargo, quien tiene que comprobar que las cosas que va a embargar sean de la persona a quien se ha librado la orden de embargo. Es decir, ya sea que usted es el deudor, pues tiene que verificar que lo que va a agarrar, que la cosa que quiere embargar es suya. A usted no le puede ir a embargar, por ejemplo, porque sucede que
su padre tiene X cantidad de terreno, tiene una casa, no le puede ir a embargar a su papá, porque la obligación es suya, no es de su padre. Entonces tiene que embargarle las cosas que le aparezcan a su nombre. Usted no tiene por qué comprobar nada, es él el que tiene que comprobar que las cosas están a su nombre, porque dice que cuando se hace el mandamiento de embargo, dice traves embargo en bienes propios del demandado, es decir, aquellos que son suyos. De lo contrario, no le pueden embargar cosa que no aparezca a su nombre. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna Una pregunta, duda? licenciado. Dígame, Vladi. Con respecto a lo que dijo, si yo pongo como garantía un bien mueble como un tele o aparato de sonido, en ese caso sí me lo pueden embargar, pero si yo, por ejemplo, pongo de garantía mi casa, en ese caso solo la casa embargarían los accesorios que están adentro, ¿no? No, los accesorios no. Recuerde que cuando se da en garantía su vivienda, en ese caso estamos hablando que es una garantía hipotecaria. En ese caso, el acreedor únicamente se va a cobrar su vivienda, no con las cosas que estén adentro de su vivienda. Usted puede tener dentro de su vivienda una cajita o una caja de seguridad donde va a tener, ¿qué? $100,000 y tal vez la vivienda está valorada en $20,000. Entonces, eso no es parte del embargo. El embargo es solamente el bien inmueble, en ese caso que usted dio como garantía la vivienda o el terreno. Únicamente él pueden tenga de ella. Sea el momento que le hagan el embargo, ojo, primero le van a hacer el embargo, después le van a notificar que se ha realizado dicho embargo y le van a correr a usted traslado para que manifieste si está de acuerdo o no con lo que le están demandando. Ahí ya se abre lo que es, estamos hablando que es el proceso ejecutivo, lógicamente. Una vez se comprueba que efectivamente usted debía, usted no se mostró parte, nada por el estilo, se emite la sentencia, se condena a usted al pago, viene la parte de la ejecución de la ejecución forzosa. En la ejecución forzosa, pues ya viene esta parte de la realización del bien, es decir, que si el bien se va a subastar o si yo voy a pedir que se me adjudique. ¿Por qué? Porque yo soy el acreedor. Si yo pido que se me adjudique, no es necesario que vayamos a la subasta, entonces el juez dice, vaya, désele en adjudicación el bien, es decir, que se me dé en pago el bien por la cantidad que usted me debe y que no me pudo pagar o no me quiso pagar, qué sé yo. Entonces, en ese caso, se da el bien, se me da a mí, pero hasta ahí, o sea, se me da en sentido jurídico, materialmente no se me ha entregado. ¿Por qué? Porque usted todavía está viviendo en esa casa, o usted todavía tiene cosas en esa casa. Entonces se le va a ordenar a usted que tiene cantidad de 30 días, por ejemplo, para que usted pueda desocupar el bien y entregarlo. En esos 30 días usted puede mover los bienes para donde usted quiera, etcétera. ¿Qué ocurre en la realidad? En la realidad ocurre que muchas personas lo que hacen es que en esos 30 días desmantelan la casa, le quitan las puertas, le quitan los accesorios de lujo que puedan tener, se llevan cuestiones enchapadas, lo que sea, desmantelan prácticamente la casa. Y la verdad es que por eso no lo van a demandar a usted, porque esas mejoras y ese tipo de cosas que usted le hizo, usted se las podrá llevar. Que moralmente no es correcto es otra cosa, pero la verdad es que la ley no restringe que usted no puede hacerla. Entonces, en la realidad, muchas personas lo que hacen es que si tienen algunas bombas de agua, si tienen sistemas de alarmas, lo que sea, todo ese tipo de cosas se las llevan. Y Por dejan... ejemplo, si han activado aire acondicionado también se le puede quitar y no es sí, ilegal. todo eso usted se lo puede llevar. Todo eso usted se lo puede llevar. Eso no está contemplado. Usted se lo puede llevar, puede sacar todas sus cosas. Usted lo que sí tiene que dejar ahí es el inmueble, porque tampoco lo va a destruir, ¿verdad? Tampoco es que va a ir a hacer la demolición del inmueble, pero por lo menos si usted tiene puertas de lujo, porque hay personas que le hacen puertas de madera, por ejemplo, madera cara, las personas lo que hacen es quitarles esas puertas o quitarles los marcos de la ventana, que tal vez son finos, o en la cocina tienen granito, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Las personas lo que hacen es llevárselas. Y lo puede hacer, tiene esos 30 días. Ojo con esto. Sucede que si en esos 30 días usted no hizo nada de eso, entonces se viene lo que es el lanzamiento. Es decir, que a usted lo van a llegar a sacar por la fuerza.
Si en esos 30 días usted no sacó sus cosas, esas cosas que yo le estoy diciendo, que usted pudo haber quitado, el aire, ese tipo de cosas, esas cosas van a quedar ahí. Las cosas que le van a devolver, o que en ese momento usted va a poder sacar cuando lo lleguen a lanzar, es decir, a sacarlo del lugar, usted se va a poder llevar su televisor, su cocina, la refri, su ropa, los muebles. Pero las demás cosas, esas cosas así como que sistema de alarma, como que usted tenía, eh, ¿qué? ¿Cómo es que le llaman? Estos tanques de agua, etcétera. Esas cosas usted no se las va a poder llevar. Esas cosas van a quedar ahí. Entonces, al momento que a usted le ocurra algo así, lo que tiene que hacer es tomarse su tiempo y ver qué cosas se va a llevar y desaloje de manera pacífica, porque usted va a tener la oportunidad de sacar la mayoría de bienes que usted crea que le van a servir. Si no, pues ya sabe que solo se va a llevar lo necesario. No sé si le queda claro, Vladi. Sí, me quedó claro. Muchas gracias, licenciado. Perfecto. Aquellas cosas que se vuelven, me olvidó la palabra, por accesión, que son parte del inmueble, como por ejemplo las macetas, como por ejemplo el aire acondicionado, etcétera. Ese tipo de cosas no se le van a regresar. Solo se va a poder llevar todos aquellos que sean, que se puedan trasladar de un lugar a otro sin alterar su naturaleza. Cuéntela. Esperen, no dejaban entrar a quienes. Ajá, ajá, sí. Y qué mal, malísimo. Pero la verdad es que, o sea, si ella había dado las cosas en garantía, no se las iban a regresar. Si no las había dado en garantía, se metieron en un gran problema estas personas que se lo llevaron. ¿Por qué? Porque si es posible, así como lo está poniendo usted, en ese caso yo hasta puedo decir, mire, yo tenía en una de las cosas que se llevaron guardados $100,000. Hoy necesito que me los devuelvan. Y los puedo hacer o los puedo obligar a que lo hagan si no estaban dadas en garantía. Si se metieron a la casa sin tener autorización alguna, yo puedo decir que se llevaron quizás hasta un diamante que nadie sabía que yo tenía. ¿Por qué? Porque no tenían por qué haberse metido. Y en ese caso la ley me va a respaldar a mí. Y hasta les puedo decir que llegaron a robar porque lo hicieron mediante fuerza, ejercieron violencia y ya fue robo. Ya no fue que estaban realizando un embargo, porque el embargo establece el artículo 622 qué cosas se pueden embargar. El 621 le dice qué es lo que es inembargable. Y si no había sido dado en garantía, pues ya puedo decir yo que ahí se cometió un delito y que se estaba realizando un robo y no un embargo. Por eso es que es importante manejar este tipo de figuras, porque usted le puede ayudar a un vecino, a un familiar, o usted puede estar en el momento quizás indicado en el que vaya a ocurrir una de esas cosas y alegar usted, mire, estas cosas no se las puede llevar, salvo que ella la da en garantía y usted le va a demostrar ahorita que esas cosas estaban dadas en garantía, se las puede quitar. De lo contrario, no, porque la ley ya establece qué cosas son inembargables y establece cómo se va a realizar el embargo de las cosas que sí pueden ser afectadas mediante el mismo. En ese caso que usted plantea, Larios, habría que ver si la persona había dejado en garantía las cosas que se llevaron, porque si no estaban dadas en garantía, no sé cuánto tiempo habrá pasado de eso, pero si no fueron dadas en garantía, créanme que se han metido en un problema enorme. ¿Por qué? Porque esta persona puede denunciarlo ya mediante una figura penal.
Sí, no, o sea, hay, como le digo, hay personas que se aprovechan del desconocimiento o ignorancia de otras personas para realizar ese tipo de abuso, llamémosle, porque la verdad es que es un abuso de ley, porque la ley no los habilita para que puedan hacer ese tipo de cosas. ¿De ahí alguna otra duda? Ninguna, todo claro. Li- Dígame. Solo en el entendido de que en el caso que decía, las mejoras a la vivienda o cosas que se podrían llevar, solamente aplicaría si eso se hizo después de que evaluaran la propiedad para someterla a un crédito, ¿verdad? Incluso si llegara a ser que ya está evaluada la propiedad, incluso así se lo podrían llevar. Como le decía, en realidad lo que se embarga es el bien El inmueble, en el caso, el bien inmueble. Si usted lo da en garantía o si no lo dio en garantía, a usted le descubrieron que tenía ese inmueble, entonces se lo van a embargar. Recuerde que no es necesario que lo haya dado en garantía. Si lo dio en garantía inmediatamente, pues ya sabe que con eso va a tener que pagar. Y si no fue dado en garantía, le comienzan a hacer a usted la investigación de los bienes y sucede que le encontraron esa casa, ese terreno, y se lo van a embargar. Usted sabiendo que se lo va a embargar y sabiendo que de verdad usted tenía la deuda y que la deuda no había prescrito, que la deuda sí podía ser cobrable en el momento en que usted se le hizo, entonces lo mejor que podría hacer usted es comenzar a arreglar sus cosas y llevárselas de la manera más pacífica, evitando que los vecinos se den cuenta de todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque recuerde que el día que usted se negó a salirse de su casa, va a llegar el juez, va a llegar acompañado de elementos de la PNC para realizar el lanzamiento. Y allá no va a tener usted la oportunidad de sacar cosas. Vamos a suponer que usted tenía, como menciona Vladi, usted tenía aire acondicionado en sus cuartos. Si usted se va antes, usted va a poder desinstalar los aires y se los va a poder llevar. Si usted sucede que tenía para salir al patio una puerta de esas de vidrio, usted la puede quitar y se la puede llevar. Ese tipo de cosas que no signifique destrucción del inmueble, usted perfectamente las puede quitar. Muchas personas terminan incluso, como le digo, pues, llevándose hasta los tomas de las casas, a los tomas corrientes, hasta eso se llevan. O sea, ahí dependerá del cliente, ¿verdad? De la viveza del cliente. De la viveza del cliente, la verdad, pero en sí eso no está prohibido. Ah, ok. No existe restricción alguna, pues. ¿Alguien más? ¿Todos están claros? Vaya, si no hay duda, entonces nos quedamos aquí. En la próxima clase ya vemos esta parte de... Bueno, les voy a mandar el material, por cierto. ¿Qué se me hizo? Este es. Sí, le sale en pantalla, vaya. Este es el material, habla de la estabilidad laboral de los servidores públicos bajo contratos de prestación de servicios personales y es a propósito de los cambios de gobierno, ya hablando entendido de gobiernos locales o gobiernos centrales, y establece, en base a la Constitución, ley de disposición general de presupuesto, ocupa una fuente del diario de hoy, Instituto Salvadoreño de Seguro Social, ley de la carrera administrativa municipal, ley de Corte de Cuentas, ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, notas de la prensa gráfica, reguladora de garantía de audiencia de los empleados públicos no comprendidos dentro de la carrera administrativa, ley del servicio civil, sale lo constitucional, sale lo contencioso administrativo. Y es lo referente a la forma de regular la relación servidor público-Estado, la situación de los contratos de prestación de servicio de personal, el estatus jurídico de los contratos civiles sui generis que regula la relación laboral servidor público-Estado, estabilidad laboral que deberían de tener en el cargo de los contratos civiles sui generis y la reforma de la ley del servicio civil que ocurrió en mayo del 2009 con una pequeña conclusión. Ahí establece qué es lo que ampara
a los empleados públicos municipales, a los que se manejan en otras carteras de Estado, y la forma o cómo debería de seguirse el debido proceso en caso de querer destituir, porque aquí hablamos de destituciones más que de despidos, de querer destituir a alguna de las personas que estén comprendidas dentro de todos estos regímenes que establece la ley. Establece quiénes son funcionarios públicos, etcétera, cuál es la situación de los contratos y ahí sus respectivas referencias. Eso se lo voy a mandar para estudio y lo discutimos en la siguiente clase. Y para la siguiente sí creo que ya entraremos a la parte esta de calcular la parte de los salarios, porque les va a servir, como les decía, porque a partir del 1 de mayo más de alguna persona se les va a acercar a ustedes como conocedores del derecho para que ustedes los orienten en cuanto a lo que son sus derechos laborales. En qué caso procede que le hagan la suspensión de vida o que sean despedidos o destituidos, como usted lo quiera manejar, de sus cargos. Y ahí cuánto serían las cantidades que les corresponden en concepto de indemnizaciones, en concepto de aguinaldos, en concepto de vacaciones, etcétera. Vamos a aprender a usar todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo tenemos el laboratorio? Hasta después que vengamos de vacación. No saben. ¿Alguien lo recuerda? Solo sé que es la primera semana de abril. La primera semana que vengamos es la vacación. Perdón, la primera semana, bueno, la última semana de marzo y parte de la del 22 al 28 de los laboratorios. Es decir que sí, ¿verdad? Para la, pues sí, sí saldríamos a tiempo, justo la otra semana vemos eso y es la parte que vamos a utilizar para el laboratorio. Entonces, sí que yo les mando este material de otro momento y de ahí lo discutimos en la siguiente clase y vamos a ver en la siguiente clase cómo sacar todo ese tipo de datos para las indemnizaciones y demás prestaciones que les estaba mencionando. Si no hay duda alguna, hasta aquí nos quedamos. Licenciado, yo solo tengo una pregunta. Dígame, Randolph. Las notas ya las ha subido o las subiría estos días. Estos días las subo, todavía no las he subido. Vale, está bien. Bueno, pase feliz tarde. gracias igual, buen provecho. Gracias, ¿Alguien gracias. más? Igual, licenciado. Bueno, si no hay nadie, como les digo, hasta aquí nos quedamos entonces. Buen provecho y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Luis. Bueno, adiós.